Buenas, la idea de este video es continuar con lo que veníamos trabajando del repartido 2. La idea es seguir con continuidad, ir profundizando en algunos ejercicios y ejemplos del práctico para lograr terminarlo y dar paso al siguiente repartido. Bien. No vamos a dar muchos conceptos teóricos nuevos en esta clase, ninguno en realidad concepto teórico nuevo. Vamos a continuar con los conceptos de la clase anterior, solo a modo de recordatorio para poder enganchar. La clase pasada, el video pasado, estábamos trabajando con continuidad, y dentro de lo que era continuidad estábamos trabajando en la idea de, continuidad es una medida, una forma de ver qué pasa alrededor de un punto del dominio respecto de los de alrededor. Y si las cosas no cambiaban muy abruptamente entre ese punto y los que tenía atrás o adelante, o en el caso de Rn en todas direcciones, no tengo entonces un problema de continuidad. Bien, esa sería un poco la noción más intuitiva de continuidad. Y a su vez habíamos hablado o trabajado con la idea de que cuando uno tiene que estudiar esta continuidad nos apoyábamos en que los puntos del dominio del entorno donde estoy trabajando, esto no lo vimos en la clase pasada, está en el teórico, pero lo voy a marcar porque nos puede llegar a ser útil en esta clase. Tenía como dos casos, ¿sí? Cuando yo tengo un elemento A de acumulación de D, ahí nos teníamos que fijar en que este límite coincidía con el valor funcional. O sea, el entorno, el límite coincide con el valor funcional. No cambia mucho. Se comporta igual. Pero eso es para los puntos de acumulación, ¿sí? Un punto de acumulación del dominio, recuerden, acumulación, lo vimos en topología, puntos de acumulación. Son puntos que de alguna manera no están solos, están embebidos en otros puntos del propio conjunto. O sea, tiene puntos adelante, puntos atrás en el caso de R, tiene puntos alrededor del conjunto en el caso de Rn. Bien. ¿Esto por qué? Porque para poder estudiar todo lo que dije, ¿no? Lo que pasa en el entorno del punto no puede diferir mucho de lo que pasa en el punto mismo. Tiene que haber ese concepto de alrededor del punto. Esos son los puntos de acumulación. Pero lo que no dijimos en la clase pasada, y es la mención que quería hacer ahora, es qué pasa si el punto está solo, literalmente solo, no tiene nada en su alrededor. ¿Cómo puedo decir o cómo puedo hablar de continuidad si no hay nada contra qué compararlo? Bueno, lo que seguro no puedo hacer es el límite, porque al no haber alrededor, ese límite no tiene sentido. En ese caso, el concepto de continuidad si bien es un poco, si se quiere, forzado, no puedo verlo desde el límite. Lo trabajamos como casi que una, si se quiere, para pensarlo de alguna manera, una definición. Si es aislado, es continuo. ¿Ok? No hacemos ningún trabajo extra. En puntos aislados del dominio, la función va a ser necesariamente continua. ¿Bien? Entonces, cuando nos pidan estudiar la continuidad de una función en Rn, ¿sí? Donde la función va a ser la continuidad va a ser en un dominio solamente extraño, una línea, una superficie, cosas de ese estilo. Podré tener puntos que tengo que estudiar con el límite, pero puede que justo ocurra que hay un punto aislado.
No nos pasó, seguramente no nos pasa en esta clase, pero nos va a pasar en algún caso, que hay que estudiar la continuidad en un punto que está aislado, realmente aislado, ¿sí? No tiene nada más alrededor del conjunto. En ese caso, directamente vamos a decir que es continuo. ¿Sí? No hay un estudio extra. Aislado del dominio, solo en el dominio. Bien. Entonces, de nuevo también a modo de resumen, cuando estudiamos la continuidad de una función, vamos a agarrar el dominio donde me piden estudiar la continuidad. Si no me dicen nada va a ser Rn. Y voy a separar. Voy a tener puntos donde los puntos en sí mismos de acumulación están en una zona donde la función por algún motivo puedo asegurar su continuidad por las propias propiedades de continuidad. En ese caso, el estudio va a ser muy sencillo, se va a basar en propiedades de continuidad y me va a permitir deducir la continuidad de esos puntos. Después van a haber puntos aislados, si los hubiera, donde la continuidad está dada por su propia existencia como puntos aislados. No nos pasó, podría pasar. Y finalmente hay puntos donde realmente hay que hacer un estudio más detallado, porque siendo puntos de acumulación, o sea, puntos que están adentro del dominio metidos, rodeados de otros puntos del dominio, el problema pasa no por el dominio, sino porque la función tiene dos formas funcionales distintas, o dos expresiones distintas numéricas, o algo extraño que no me permite asegurar la continuidad en sí mismo. Entonces ahí tendré que usar el límite como hicimos en la clase pasada. Y recordando un poco lo de la clase pasada también, teníamos una función que tenía un comportamiento similar a esta si fuera R1. Esta no es la de la clase pasada. La clase pasada, recuerden, el problema pasaba en una circunferencia. Cuando digo que es similar es que valía 0 en la circunferencia y otra cosa en el resto. Acá pasa algo similar en el sentido... Perdón. No pasa algo similar. Si tengo una función que salta en R solo puedo hacerlo en un punto. En un punto. Acá lo puedo hacer en una línea. ¿Qué pasaba cuando hacíamos el estudio, en este caso, en R? En este punto estudiábamos el límite en el entorno. Y no lo estudiábamos, o no deberíamos estudiarlo por derecha y por izquierda. Porque por derecha y por izquierda es la misma función. Entonces, ¿para qué voy a estar restringiendo algo que realmente no me aporta nada? O sea, cuando nos hacíamos la pregunta de ¿y qué pongo acá? Como nos hacíamos en el video pasado, la respuesta es única. Y bueno, la función, ¿sí? Esto nunca vale el punto. Acá sí, nunca vale el punto. Cuando nos hicimos la misma pregunta acá, ¿sí? Acá el problema fue, bueno, el problema acá es que esta función, es verdad, acá es esta función y acá valía 0. Yo no podía sustituir por la función o por el 0. ¿Sí? Perdón que esté haciendo este recordatorio del video anterior, pero es para llegar a algo. Bien. ¿Qué pasa en Rn? Ahora sí, vamos a dibujar en R2, pero Rn. ¿Qué pasa si tengo una función que es una cosa rara en todo su dominio, menos, tal vez, en un punto, solo uno, donde, no sé si se entiende el dibujo, la función salta? O sea, es, en ese ejemplo, una campana de Gauss, con todas sus continuidades, sin ningún problema, pero en un punto que elegí ahí medio a prepo, hago que la función salte. ¿Cómo estudio ese límite? Recuerden que este hecho de que en el entorno hubiese más puntos problema hizo que la clase, en el ejercicio anterior, tuvimos que, con bastante delicadeza, tomar restricciones que me permitirán solo tomar cuáles o tales puntos. Acá pasa algo bien distinto.
Vamos a hacer un ejercicio para ejemplificarlo. Vamos a hacer el 4 del 3. El 4 dice: este ejercicio es una función que tengo que dar la continuidad que vale. Si dice en el nulo, eso. Y en el nulo, otro valor totalmente distinto. Concretamente, un 0. Es este ejemplo. Obviamente no es esta función ni es el punto 0, 0, pero es la idea de este ejemplo, ¿sí? Es una función que al principio no parecería tener grandes problemas, ¿sí? Salvo tal vez en el nulo, pero no pasa nada porque el nulo es justo un punto que a prepo vale otro valor, ¿sí? Bien. Entonces vamos a estudiar la continuidad en este caso. Esto es lo interesante también de Rn, R2, R3, R4. Los casos anteriores también sirven. ¿A qué me refiero? En R1 las discontinuidades eran puntos. En R2 la discontinuidad podría ser una línea. En R3 podemos seguir armando discontinuidades cada vez más complejas e interesantes. Pero también podemos usar el punto como discontinuidad, la línea y así. O sea, yo puedo usar todos los casos anteriores. Este es un caso de R3, de dominio R3, donde la discontinuidad se da en un punto solo. ¿Bien? Bueno. Claramente acá hay dos casos. Está el caso donde el x y z no tienen el nulo, o sea, no es el nulo. En este caso, esto es un producto de funciones continuas. Esto es una sumatoria de funciones continuas. ¿Sí? Después tengo el cociente de funciones continuas. Y todo esto me permite decir que para todo R3 distinto del nulo, la función va a ser continua, ¿sí? Esto es lo que comentaba al principio, es usar propiedades de continuidad para estudiar en batch, o sea, todos juntos, los puntos que no tienen problema. Puntos que están inmersos en otros puntos sin problemas de continuidad. En este caso es un punto solo el problema. Así que en todos menos ese está estudiado. Ahora tengo que estudiar ese punto en particular. O sea que por ahora continuidad es continua en todos lados menos en el 0, 0, 0. Vamos a ver el nulo qué ocurre. Para estudiar en el nulo tengo que hacer dos cosas. Tengo que estudiar f del nulo y el límite con x tendiendo con x y z tendiendo el nulo de f. En el caso de arriba, el valor funcional del nulo es directamente un 0. No hay mucho misterio. Es un 0 porque ya la letra me dice que en el nulo el valor funcional es 0. Ya está. Y en el límite, ¿qué ocurre en el límite? Para calcular el límite, bueno, si da 0 el límite, estamos de acuerdo, es continua. No da 0, no es continua. Pero, para poder calcular este límite, tengo que sustituir la función por algo. Claramente, o por esto, una de las dos. A diferencia de la clase, del ejercicio de la clase anterior, donde
en mi entorno del punto problema, había otros puntos problema y que por lo tanto tomaban este valor funcional. En este caso, dado un punto, alrededor del punto, son todos de esta forma. No hay ninguno con esta forma. Entonces, si todos tienen esta forma, y esto es un límite y por lo tanto estudio el entorno y no el mismo punto, en este caso no hay restricción que aplicar. En este caso, todos los valores funcionales de esos x y z que van a tender al nulo, pero no son el nulo, son necesariamente de la forma de la primera expresión. Y acá, de vuelta, no hay que hacer más nada. No hay que hacer restricciones. O sea, podemos hacer restricciones ahora para resolver este límite, pero digo que no hay que hacer restricciones para plantearlo porque yo no sé qué valor funcional va a tomar. Es más directo. Si se quiere, está un poco más simple que el que resolvimos la clase pasada. Pero, por ser más simple, ejemplifica menos y por eso quedó para este video. ¿Bien? Bueno, y ahora tengo que resolver este límite. ¿Sí? Sin mucho más, hay que resolver un límite que... bueno, hay que ver qué es lo que da. Acá, en este caso, yo puedo optar por varias estrategias. Por ejemplo, podríamos ir por la definición, como habíamos dicho. O sea, si voy por la definición, antes tengo que hacer algo para tener un candidato al límite. ¿Cómo genero un candidato al límite? Típicamente me apoyo en una restricción. ¿Sí? A ver, de nuevo, para resolver esto, vamos a empezar de cero. Primero vamos a ver si eso no es indeterminado, porque si no es indeterminado, hago la cuenta y ya está. Acá me queda 0 sobre 0, efectivamente es indeterminado. L'Hopital lo sacamos de la mesa porque directamente acá no existe. ¿Sí? Entonces, paso a ver qué puedo hacer. Una herramienta es restricciones. Recuerden, restricciones no sirve para hallar límites, a no ser que se cumplan unas condiciones bien particulares. Pero, y a esto es lo que iba, me sirve sí para ver cuál podría ser el límite si lo hay. Si yo tomo una restricción x igual y igual z, me quedaría, vamos a hacerlo en el aire, x a la 3 arriba y abajo 3x a la 2. O sea que el límite parecería que va a ser 0. ¿Sí? Pues me van los términos, me queda arriba un x, 0. Sí lo hay. También podríamos tomar dos o tres restricciones jugándonosla que no es continua y que el límite no existe y a ver si logramos que este límite dé, no sé, 24. Pero hagan el esfuerzo, tomen 2, 3, 4 restricciones distintas. X igual y, x igual 2y, x al cuadrado igual 0. Tomen las que quieran y van a ver que todas dan 0. Porque de hecho el límite es 0. ¿Sí? Este sí va a dar continuo y sí va a dar límite 0. Perdón que les adelante el resultado. Bien, pero entonces, a ver. Restricciones no me sirven. Es indeterminado. Claramente cuentas de forma inteligente acá no veo que podamos hacer para sacar la indeterminación, porque tengo acá una suma que me complica bastante. ¿Qué puedo hacer? Hay una estrategia que perseguimos la clase pasada en uno de los ejercicios, que era intentar armar un acotado por 0, que era una forma de sacar, entre comillas, una indeterminación. El tema es que a priori, mirando esto, yo no sé si está acotado. Es más, ante la duda, por favor, asumamos que no está acotado. No hagamos al revés. ¿Sí? No es todo está acotado. En principio no. Si queremos ver si está acotado, ¿de qué? A que sea, jugársela e intentar demostrarlo. Vamos a intentar hacer una cuenta. A ver si podemos llevarlo a una expresión acotada. Antes vamos a escribir una cosa. Vamos a hacerlo acá. Yo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Yo de esto
de esto, yo puedo decir que es mayor que 0. Y es más, puedo decir que es mayor que x cuadrado. Sin mucho problema. Esto sí lo puedo decir. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si seguimos el razonamiento de la clase pasada, yo había pasado algo dividiendo, qué sé yo. Pero esto es x por y por z, no es x cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos el primer problema. Yo en el numerador tengo x por y por z. Entonces, ¿podré efectivamente ver si esto es acotado? Capaz que no. Si lo hago para el resto de los términos, puedo plantear la misma relación, pero de nuevo no me dice nada respecto a lo que está ahí. ¿Qué pasa si en lugar de esa expresión hago alguna operación? ¿Qué operación puedo hacer? Puedo hacer la raíz de esto, pero si hago la raíz y no quiero cambiar el resultado, tengo que plantear la raíz de esto. ¿Sí? Si de alguna manera yo quiero hacer aparecer un x o un y cuadrado acá, ahora podría optar por hacer algo así. Hay que tener algún cuidado con el valor absoluto y demás, pero en principio ahí lo único que estoy haciendo es intentando hacer aparecer estas expresiones. ¿Bien? Bueno. ¿Y por qué hice esto? Porque ahora sí yo podría decir... Bueno, perdón, me estoy adelantando. Agarro esta expresión y le hago raíz a toda la expresión, ¿no? Digo, puedo hacerlo porque es creciente y ahí no tengo problema de signo. Ahora sí, puedo plantear esta expresión. ¿Sí? Entonces, acá puedo hacer algo que no sé si se acuerdan de propiedades de desigualdades. En este sentido, donde todo es mayor que 0 y no tengo ningún problema, yo podría hacer esta cuenta. ¿Sí? Y por supuesto podría pasar dividiendo esta expresión y generar un 1 acá. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto que está acá, que es eso de ahí, está acotado. Y eso es lo mismo que esto. Sí, obviamente falta hacer el cuadrado y las raíces, pero lo puedo llevar a la misma expresión. Entonces esto está acotado y esto tiende a 0. Por este motivo el límite efectivamente da 0. ¿Bien? Y si el límite da 0 y el valor funcional da 0,
f es continua en el 0, 0, 0. Y como ya era continua en todos lados, menos en el 0, 0, ahora puedo decir que f es continua para todo R3. ¿Sí? Bien. Una cosita nomás, solo porque ahora, viéndolo de nuevo escrito, veo que puede haber un detalle que al no decirlo, puede generar un poco de confusión. Y es que acá, esta expresión no queda exactamente la que está ahí, sino que queda en valor absoluto. Perdón, pero no es una omisión, simplemente me apuré a hacer el ejercicio y no lo transmití. Si en valor absoluto estoy entre 0 y 1, sin valor absoluto estoy entre menos 1 y 1. ¿Bien? Por eso que esta expresión es acotada. El valor absoluto este de acá no importa porque todo lo de adentro es positivo, así que lo puedo borrar. Perdón porque ahora lo vi y me di cuenta que asumí cosas que capaz que en el video no se reflejan como capaz que en una clase sí. Bien, entonces esto está acotado entre menos 1 y 1 y esto tiende a 0, ¿de acuerdo? Por eso que queda 0 el límite. Y por eso f es continua en R3, todo R3. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más del 3, un poquito distinto. Vamos a hacer el 5. Bien, este ejercicio nos pide estudiar la continuidad en R2. R2, para esta función, que tiene lo curioso de que ahora x más y igual 0, o sea, x igual menos y, es la zona de R2 donde está dada la discontinuidad. Entonces, esa expresión, si este es el dominio, en x igual menos y, ¿sí? En x igual menos y, la función tiene un comportamiento. Sobre esta línea x igual menos y, la función toma la forma x. Y sobre el resto toma esta otra expresión. Hay que ver si es continua. Para ir un poquito más rápido, más ágil, no voy a ponerme a analizar lo que pasa en todos lados, ya que por propiedades sabemos que no hay problemas de continuidad en los x más y distintos del vacío, del 0. ¿Qué pasa en los x más y igual a 0? Igual que la clase pasada, no es solamente lo que pasa en la línea, es lo que pasa en el entorno. Entonces tengo que estudiarlo por el límite, y eso es lo que vamos a hacer.
si x más y igual a 0. Vamos de nuevo a definir un R que son esos puntos, y voy a estudiar en esos R la continuidad. Así que, ¿cómo hago? Bueno, primero hago f de A tal que A pertenece a R. Y entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar... perdón, no borra esto. Vamos a decir, sea AB perteneciente a R. Por un lado tengo que hacer f de AB, que me va a dar A. Porque A más B da 0. Y por otro lado, tengo que hacer el límite con xy tendiendo a B de f de xy. Donde de nuevo, ahora tenemos que pensar qué función pongo en lugar de esta. Y de nuevo, tengo problemas, ya que en un entorno del punto hay puntos que están en la restricción R y puntos que no. Pero la solución ya la vimos en el video anterior, es hacer el límite según R y hacer el límite según los que no son R. Como es una cantidad finita de restricciones y juntas forman todo el dominio, no hay duda de que si el límite de ambas da A, existe el límite y es continuo. El límite de la de arriba, las que son de R, toma esta forma. Y eso da A. ¿Sí? Esto de vuelta siempre va a pasar por cómo estoy armando el ejercicio. La que es interesante es la otra, donde tengo que hacer el límite de e a la x más y menos 1 sobre x más y. Ese límite lo vamos a hacer de este lado del pizarrón. Perdón, vamos a aprovechar que quiero este pedacito acá libre, vamos a hacerlo acá. Así no perdemos la lógica original. Entonces tengo que hacer el límite con xy tendiendo a b de e a la x más y menos 1 sobre x más y. Bien, hasta ahí ninguna cosa rara. Ahora, ¿qué es AB? AB, como AB es de R, sabemos que A más B da 0. No es necesario aclararlo, yo ya lo dije cuando dije que era AB, pero lo voy a aclarar chiquito ahí al lado del límite para acordarme ahora que voy a hacer la cuenta. Entonces, E a la X más Y, el límite es E a la A más B, o sea, E a la 0 que da 1, 1 menos 1 es 0. Y abajo, A más B, que da 0, tiende a 0. Y por lo tanto me queda indeterminado 0 sobre 0 y tendría que levantar la indeterminación. Y acá entramos con la misma lógica que lo que dijimos hace un rato. Que bueno, que restricciones, que intento ver la manera de resolverla haciendo alguna cuenta inteligente, que me la juego a que el límite no es A y empiezo a probar con restricciones a ver si alguna me da números distintos. ¿Sí? Pero quería hacerlo puntualmente porque tiene algo que todavía no vimos. Y es una posibilidad de analizar este ejercicio un poco distinto. Yo en realidad, si se fijan, tengo esta estructura que se repite y en ambos casos la estructura entera tiende a 0 en su globalidad, más allá que esté compuesta por x más y. Entonces, resolver este límite es análogo a resolver este límite. O sea, si este límite da 3, este límite da 3. Porque son, en definitiva, la misma estructura de límite. ¿Cuál es la gran diferencia? Este es un límite de una variable. Y por lo tanto, acá puedo usar toda la batería de herramientas, propiedades y
técnicas como L'Hopital que ya conocemos. Bueno, vamos a resolver entonces este límite, que es, obviamente, por hacer esto, no deja de ser indeterminado. Como es indeterminado 0 sobre 0, solo para dejarlo bien claro, vamos a usar L'Hopital. Abajo me queda un 1 y arriba me queda e a la u, que vale 1, o sea que este límite me dio 1. Así que este límite me da 1. ¿Sí? O sea que este límite me da 1. Pero si me da 1 no me da a. Y entonces no es continuo. Bueno, a no ser que a sea 1. ¿Se entiende? Entonces acá se nos abre dos casos. El caso donde a no es 1, porque como este límite es fijo y es 1, ya sabemos que no es continuo. Entonces vamos anotando. Teníamos el caso x más y distinto de 0, acá era continuo. X más y igual a 0, se nos abrió dos casos. Si el x, o sea el a, el primer término, es igual a 1, perdón, es distinto de 1, no es continuo. ¿Sí? Si el a, o el primer término, el x, no es 1, como este límite fijo, esto es distinto de esto y distinto de esto, y por lo tanto no es continuo. Pero, si el x es igual a 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto igual a esto, por lo tanto, este límite ¿cuánto vale? Que era el que yo realmente quería calcular. 1, y el valor funcional 1. En ese caso, es continuo. Ahora hay que ver qué valores de x hacen que esto sea... Perdón, con x igual a 1, ¿qué x más y existen? Y bueno, en realidad si x es 1, igual menos 1, ¿no? No hay mucha más opción. Así que, conclusión del ejercicio, f continua para todo R2, tal que x más y igual a 0, distinto de 0, unión el conjunto que contiene al 1 menos 1, que ese también dio continuo. Por supuesto, hay otra forma de escribir ese mismo conjunto, ¿sí? No es la única. Bien. Y para cerrar el ejercicio 3, vamos a hacer uno más. Sí, uno más. Pero lo vamos a hacer muy rápidamente. Porque es para mostrarles algo que mencionamos la clase pasada, que es cómo operar con funciones vectoriales.
Bien. Este ejercicio es uno de los dos que hay, que es sobre funciones vectoriales, no escalares. Habíamos dicho cuando nos enfrentábamos a un ejercicio de estos, en realidad no nos cambiaba mucho la forma de operar. ¿Por qué? Porque estudiábamos cada función, cada componente de la función como un escalar y por lo tanto, puntualmente, en este ejercicio que me piden estudiar la continuidad, podemos pensar que en realidad son dos ejercicios. Me están pidiendo estudiar la continuidad de esta función, f1, y por otro lado la continuidad de esta función, f2. Si f1 y f2 son continuas en R3, la función global es continua en R3. Y donde alguna de ellas tenga alguna discontinuidad, la función original, la global mejor dicho, va a tener la misma discontinuidad. Ojo, se unen las discontinuidades. Si esta es discontinua en el 0, 0, 0, 0, 0, y esta es discontinua en el 1, 1, 1, bueno, la función global es discontinua en ambos puntos. ¿Se entiende? Se unen las discontinuidades. Lo otro interesante es cómo se arma la función partida cuando es vectorial. En realidad, f1 es x y z y el 0, y f2 es y el 0. ¿Sí? Con las mismas zonas. ¿Bien? Son las dos funciones que tengo que estudiar la continuidad. Son dos funciones partidas y por lo tanto dos discontinuidades o dos grupos de discontinuidades a estudiar. ¿Puedo estudiarlas todas juntas? ¿Sí? ¿Todo al mismo tiempo? Sí, puedo. Típicamente es engorroso en cuanto a las expresiones. Vean que hacer un límite con tanta expresión junta no es cómodo de trabajar. Entonces, solo a los efectos de ser bien explícito con esta forma de resolver este tipo de ejercicios, lo voy a hacer así. Voy a escribir F1, voy a estudiar su continuidad, voy a escribir F2, voy a estudiar su continuidad y después voy a unir el resultado. Eso por razones, si se quiere, hasta didácticas. En la práctica uno puede estudiar un poco más rápido algunas cosas y saber cuándo separar. Por ejemplo, en la parte donde yo estudio por propiedades, que estudia la mayoría de los puntos, y no tiene mucho sentido estudiarlos separados o juntos. No me va a cambiar tanto. Porque esto es continuo y ya está. Ahora, el límite tiene mucho más sentido andarlo separando porque me queda engorroso de trabajar. Ahora, de nuevo, primer ejercicio que encaramos de esta manera, yo los voy a separar bien explícitamente. Entonces va a ser como que resuelvo dos ejercicios independientes. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a escribirlo un poquito más prolijo y vamos a resolver. ¿Sí? Vamos a hacer primero F1 de X y Z, que es X y Z, cuando X y... perdón, una cosa, me he olvidado. Acá hay un tema, ¿no? F es de R3. Claramente acá está Z, Z, Z. Es de R3 en R2, porque el resultado son vectores de dos componentes. ¿Sí? Componente 1, 2, 1, 2. Así que esta función es de R3 en R2. El dominio es R3 y la condición parecería estar dada en R2. ¿Sí? Parecería estar dada en R2, porque no está Z en ningún lado. Eso es un error muy común de cometer, porque uno se condiciona al ver esto y pensar en R2. Pero que esté x igual 0, 0, me está diciendo eso, x y igual 0, 0.
Es lo mismo que me escribieran x igual y igual 0. Esa es la condición que está escrita acá. Perdón, acá. ¿Qué pasa con z? ¿No juega z? No, juega. Z es cualquiera. A ver, ¿cuántas condiciones hay que me dicen x igual 1 y el y? Bueno, y el y, lo que quieras. Cosas de ese estilo. Es lo mismo, es x e y valen 0. El resto, no sé, lo que quieras. Porque este es el primer ejercicio que resolvemos con una condición así medio extraña. Si les queda más cómodo, podemos escribir esta misma condición así. Z en realidad. ¿Qué estoy poniendo ahí? Estoy poniendo lo mismo, ¿sí? X igual 0 y el Z, y Z lo que sea. Si Z es 3, 3, si es 4, 4. Sí, Z no tiene ninguna condición. Pero es verdad que al visualizarlo, la diferencia es que acá podemos malinterpretar, por falta de experiencia, que x igual 0, 0 es un punto de discontinuidad y nos quedamos contentos porque es un punto, es un ejercicio fácil, pero en realidad es una línea de discontinuidades. Toda la línea del eje Z. ¿Sí? 0, 0, Z. Es una línea discontinua. ¿Qué línea? De hecho, el eje Z. Todo el eje Z es discontinuo. Perdón, estoy diciendo discontinuo como que supiera que es discontinuo, no lo sé, de hecho. Lo que estoy queriendo decir es que es la zona problema. ¿Sí? Veremos si es discontinuo o no. Entonces, 0, 0, Z es mi zona problema. Es una línea de puntos. Así que esto va a ser cuando x y z distinto de 0, 0, z, cuando x y z igual a 0, 0, z. No voy a estudiar, de vuelta para ir un poquito más rápido, todo eso de propiedades y continuidad en la zona donde no hay ningún problema. Créanme, es continuo, no hay ningún problema lejos del 0, 0, z. El punto de estudio es este. O la zona de estudio, los puntos de estudio, son esos. El resto, tómense el trabajo de escribirlo, ni que hablar, pero yo ahora en el pizarrón no voy a hacerlo. Sí me voy a enfocar en los puntos que son problemas. Bien, entonces dijimos, esto por propiedades es continuo, vamos a estudiar estos puntos. ¿Cómo estudio esos puntos? F de x y z tal que x y, o bueno, vamos a hacerlo más fácil, vamos a como veníamos haciendo, R son los x y z igual a 0, 0, z. Entonces, f en 0, 0, z, ¿a qué es igual? Perdón, f1 es igual a 0. Y ahora tengo que hacer el límite de f1 en x y z tendiendo a b, c, tal que son de R. Entonces en realidad no son a, b, c, son 0, 0, c. ¿Sí? Porque es un elemento de R, recuerden, estoy estudiando en un punto problema. Cuando viene el momento de decir, ¿y qué pongo en lugar del F1? Misma historia que hoy, puede ser esta o puede ser esta. Como es una línea, hay de todo tipo de puntos, tengo que andar dividiendo. En R y en R complemento. En R son estos, es un 0. En estos es esta función. Pero como estos tienden a 0, esto va a 0. Lo hice sencillo y rápido porque de hecho es rápido. Como esto es igual a esto y juntos forman el dominio y son una cantidad finita de restricciones, puedo asegurar que el límite de f1 en x y z
tendiendo a 0, 0c es igual a 0. Y como el valor funcional era 0, con esto y con esto, recién acá puedo asegurar que F1 es continuo en 0, 0c. O Z, si usamos una misma nomenclatura. ¿Bien? Entonces, F1 me dio continuo. Ya sabíamos que era continuo acá, que era continuo en los no 0, 0z. O sea, F1 me dio continuo en todo R3. Esa función no tiene ningún tipo de problema, o la discontinuidad por la función partida no genera una discontinuidad en cuanto a la función en sí misma. Bien, F1 es continua. Entonces, ¿ya puedo decir que F es continua? ¿Porque F1 es continua? No. Tengo que estudiar F2. Lo que sí puedo decir es que como F1 dio continuo en todo R3, la que va a definir la discontinuidad de esta va a ser la discontinuidad de F2. ¿Sí? Si F2 es discontinua en un grupo de puntos, bueno, F también lo será. Y si F2 resulta continua en todo R3, bueno, F era continua en todo R3. Entonces vamos a hacer F2. Bien, entonces, de nuevo, la parte de propiedades y usar las propiedades de continuidad para ver que es continua, no lo voy a hacer. Sí le queda como tarea, pero yo no lo voy a hacer en el pizarrón. Tengo que estudiar los puntos de 0, 0z, o sea, los de R. Así que es lo mismo, ¿sí? F de 0, 0z, valor funcional de a 0, y tengo que hacer el límite con x y z tendiendo a 0, 0c de F2. Bien. Esto, de nuevo, no sé qué poner, así que hago restringido a R, me da 0, porque el valor funcional que pongo acá es 0, y hago restringido al complemento de R, acá sí hay que hacer la cuenta. Bien. Lo 0, 0c. O sea que esto tiende a 0. Esto tiende a c. ¿Sí? Esto tiende a 0. 0 sobre 0. Indeterminado. ¿Sí? De vuelta, el ópita de todas esas cosas no corre. Pero acá podemos hacer una observación, una rápida observación. En el ejercicio 2 de este mismo repartido, nos piden demostrar que esta expresión está acotada. ¿Sí? Y está acotada entre menos 1 y 1. No lo dice, pero es lo que van allá en el ejercicio 2. O sea que esto está acotado. Si esto tendiera a 0, estaría buenísimo porque... no, ni que hablar. Si esto tiende a 0, acotado por 0, el límite da 0, esto es 0 y 0. O sea que ya podemos ir adelantando que en 0, 0, 0, este límite da 0 y este da 0 y por lo tanto es continuo. No lo voy a escribir, ya voy a llegar a esa conclusión. Pero ¿qué pasa cuando C no es 0?
Cuando C no es 0, yo tengo una expresión acotada entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y tengo un C ahí que justamente está multiplicando. Si van al ejercicio 2, perdón que haga referencia al ejercicio 2, pero justamente eso es el ejercicio 2. ¿Sí? Y les queda a ustedes para hacerlo. Cuando hicieron ese límite, el de esa expresión, el x, bueno, cuando deberían haberlo hecho, el de xy sobre x cuadrado más y cuadrado, les tiene, si lo hicieron bien, les tiene que haber dado que este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque oscila, está acotado oscilante. ¿Bien? Cuando multiplico un acotado oscilante por una constante, C, no pierde ni su condición de acotado ni su condición de oscilante. Esto oscila entre menos 1 y 1, bueno, esto oscila entre menos C y C. De nuevo, porque C no es 0. Entonces, esto da dos resultados. Da que, apoyándonos en el ejercicio 2, si no voy a hacer todo el ejercicio de vuelta, da que no existe si C es distinto de 0. Y da 0 si C es igual a 0. Entonces, la conclusión al observar con el valor funcional es que si C es 0, el límite de este es 0 y esto es 0, C igual a 0, continuo. Si C no es 0, no es continuo. Conclusión del ejercicio. F1 era continua siempre. Ningún problema. F2 resultó que es continua. Obviamente en todos los R's que no son 0, 0, C, más el 0, 0, 0. En el 0, 0, 3, por ejemplo, no es continuo. Vamos a escribir ese resultado. Dijimos, F1 continuo para todo R3. F2 continuo para todo. Bueno, vamos a escribirlo así. Para los X y Z pertenecientes a R3, tal que X y Z distinto de 0, 0, C o X y Z igual al nulo. ¿Cuál es la conclusión de F? La de F2. ¿Por qué? Porque las dos eran, o sea, lo que tengo que hacer es la unión. ¿Sí? El resultado de todas las discontinuidades metido acá. Esta no tenía, así que bueno, manda esta. Quedó continuo menos en 0, 0, C, C distinto de 0. ¿Sí? Bien. Recuerden que a medida que vayamos viendo los ejercicios y a medida que ustedes vayan haciéndolos en casa, tenemos el foro disponible para las consultas, ¿sí? En el foro, en la medida de lo posible, si es una consulta o un video, por favor refiéranse al video y si pueden incluso al minuto en el cual tienen la duda para que sea más fácil de ubicar. Y si es de un ejercicio que están haciendo, siempre es buena idea juntar una imagen, una foto, lo que sea, para ayudar al docente a, bueno, guiarse en el razonamiento que ustedes estaban haciendo. Bien, vamos a hacer ahora otro ejercicio del repartido. Vamos a hacer el 4. Voy a escribir la letra porque la letra es interesante en sí misma.
Este ejercicio nos guía un poco, ¿sí? Nos dice a demostrar que f de xy tiende a 0. Vamos a anotarlo acá. Nos piden demostrar que f de xy tiende a 0. O sea, límite de f de xy igual a 0 a lo largo de cualquier recta que pase por el origen. ¿Sí? Eso que escribí ahí es esquemático, obviamente. O sea, lo que nos están diciendo es esta es una función de R2. Esta función es hasta dibujable, porque vean, esta función vale 0 cuando y es menor que 0 o cuando y es mayor que x cuadrado. Y igual a x cuadrado es esto de acá. Y igual a 0 es esto de acá. Cuando y es menor que 0, vale 0. Y menor que 0, acá. O ver, vamos a hacer algo un poquito menos difícil de ver. Vamos a hacer así. Ahí vale 0. ¿Sí? ¿Dónde también vale 0? Vale 0 cuando y es mayor que x cuadrado. ¿Dónde y es mayor que x cuadrado? Bueno, la parte de adentro de la parábola. Si no, podemos tomar un valor y verificarlo, que efectivamente adentro es más grande el y que el x cuadrado. ¿Sí? Pero todo acá también vale 0. Y en el resto, en los donde y está entre 0 y x cuadrado, y está entre 0 y x cuadrado, vale 1. ¿Sí? Y aparte, en las líneas vale 0 porque los iguales están en las líneas. ¿Bien? No es muy práctico para trabajar, pero voy a hacer un esfuerzo, digo esfuerzo porque me va a quedar feo, de intentar dibujar esta función para hacernos una idea de con qué estoy trabajando. No es que aporte mucho. Marcamos el y igual 0. Perdón. Vamos a hacer un cambio de ejes para no rehacer el dibujo. Marcamos el y igual 0. Marcamos el y igual a x cuadrado. Y esta función vale 0 donde está rayado, o sea acá y allá atrás, vale 0. Y vale 1 en lo que estoy rayando ahora. No es que esté cortado, sigue, ¿no? Pero es para generar un poco la ilusión. Entonces, en las líneas recuerden que vale 0. Pero las voy a remarcar para visualizar bien cómo queda. En el resto no es que no hay función, es que la función vale
vale el piso, si se quiere, vale 0. Bien, entonces sería como un plano, como al nivel 1, recortado con una parábola y recortado en el igual 0. Cuando sí menores que 0. ¿Bien? Claramente esto, más allá del dibujo que no está muy lindo, no ayuda mucho a la visualización. Esto es un poquito más fácil de imaginar. Lo vemos de arriba y decimos, bueno, esto está pegado al plano del pizarrón y todo lo que está punteado está sobresaliendo altura 1 del pizarrón. ¿Sí? Eso es más fácil que esto para imaginárselo. Bueno, y entonces tengo que hacer el límite, decía el ejercicio, hacer el límite por todas las rectas que pasan por el origen. El origen es este, ¿no? 0, 0, 0. O sea, yo tengo que trazar esta recta en el dominio, 0, 0, perdón, que pasa por 0, 0, y hacer el límite en el 0, 0 y ver qué da. ¿Bien? Dice, demostrar que f tiende a 0 en el origen a lo largo de cualquier recta que pase por el origen. Acá, ahora estoy viendo por cómo lo escribí, no es muy lindo. Vamos a hacer así, porque no es en cualquier lado, es en el 0, 0. ¿Cómo escribo que es para toda recta por el origen? Con una restricción. La restricción del límite es lo que es la recta que pasa por el origen. ¿Bien? Entonces, exactamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un límite con xy tendiendo al nulo, con f restringido a p. ¿Qué es p? P es todas las rectas que pasan por el origen. Bueno, ¿cómo escribo todas las rectas que pasan por el origen? Y lo más fácil es escribir eso que está ahí. ¿Sí? Igual mx. Con m paramétrico. Ahí tengo... a veces hay gente que prefiere cuando pasa esto escribir p sub m, como indicando que no es que sea uno, son muchos p, uno para cada posible valor de m. Yo simplemente para no complicarlo, no lo voy a hacer. Pero no es que esté mal o bien, solamente son formas de escribirlo. Entonces tengo que hacer el límite de f restringido a p. El límite de f restringido a p cuando f es una función partida. Entonces, misma historia, tengo que estudiar cómo afecta p a la función. En lugar de tirarme de cabeza a hacer el límite, voy a pensar un poquito cómo queda f restringido a p antes de hacer nada. Entonces, voy a borrar acá, ¿sí? Y vamos a hacer f restringido a p. Vamos a poner otro color para que se vea. ¿Cómo queda f cuando lo restringo a p? A ver, va a valer 0, obviamente, ¿cuándo qué? Cuando en lugar de i, mx sea menor o igual que 0, mx sea mayor o igual que x cuadrado, o mx sea entre 0 y x cuadrado. Es lo mismo, lo que hice fue cambiar la i por mx. ¿Sí? ¿Pero por qué lo hice? Porque me es de interés mostrarles, por ejemplo, esta expresión de acá, o esta de acá, es lo mismo. Yo tengo que... O sea, vean que acá no está ahí. No está ahí en esta expresión. Si se quiere, la transformé en una expresión de una variable. Entonces me interesa ver esto de acá. ¿Cuándo mx es mayor o igual que x cuadrado? O esta de acá. ¿Cuándo mx es menor que
x cuadrado. Bueno, puedo hacer una cuenta. Perdón, voy a cambiar de color, ahora sí. O sea, esto y esto es lo mismo. Podría hasta sustituirlos. ¿Bien? Y entonces, esto de acá podría ser 0 menor que mx, este lado, y este lado x, m menos x menor o, perdón, igual no, menor que 0. ¿Bien? Son dos formas de escribir lo mismo. Así que entonces este es el límite con x tendiendo a 0. ¿Por qué x? Porque bajé una variable, ya no está más así. El límite con x tendiendo a 0 de la función de f restringida a p. Y nuevamente acá tenemos que sustituir por algo esa expresión. El f restringido a p o bien es 0 o bien es 1. ¿Bien? Para poder saber qué pongo ahí, si el 0 o el 1, tengo que estudiar si en el entorno de esta expresión, el entorno es, por las dudas, 0 más y 0 menos, porque no hay muchas más opciones, toma forma 1 o 0 o las dos, porque podría ser, por ejemplo, que por derecha sea el 0 y por izquierda sea el 1, como tantas veces nos ha pasado. ¿Cómo hago para estudiar eso? Lo más fácil para visualizarlo es, por ejemplo, dibujar una recta real. ¿Dónde estoy estudiando la recta real por las dudas? Es el dominio entero, porque esta es una variable. Esto representa la x. ¿Dónde estoy estudiando yo este límite? En el 0. Estoy estudiando en el 0. Entonces yo voy a estudiar cómo se comporta la expresión alrededor del 0. Bueno, bien. Pero ahora yo tengo que ubicar los valores, o sea, tengo que ubicar si acá la función toma valor 0 o 1 lo que sea. ¿Y cómo hago para hacer eso? Bueno, agarro mx y hago la cuenta. Si mi valor de, por ejemplo, mx es menor que 0, ya sé que va a un 0. Si mi valor de mx está entre 0 y x cuadrado, bueno, irá a un 1. Y entonces la pregunta inmediata es, bueno, vamos a ser específicos. Para un valor un poquito más grande que el 0 de x, ¿qué pasa con esto? ¿Es menor o es mayor que 0? El x es mayor que 0. Bueno, acá hay un problema. El problema es, yo no conozco a m. La respuesta a la pregunta que yo acabo de hacer es, y bueno, si el m es positivo, esta cuenta da mayor que 0. Y si el m es negativo, esa cuenta da menor que 0. Entonces vamos a tener que agarrar el borrador, dejar esto un segundo de lado y decir, bueno, tengo dos casos. Cuando m es menor que 0, cuando m mayor que 0. Vean que no puse el igual, para no complicarme mucho. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Lo voy a estudiar aparte el caso del igual. Por comodidad mía al momento de escribirlo, pero es lo mismo. Ahora no está metido ahí, así que tenemos menor que 0 y mayor que 0. En este caso tengo que hacer el límite con x tendiendo a 0 de f de nuevo restringido a p, y de vuelta vamos a el mismo razonamiento, la recta real, y ver qué nos pasa. Bien, esta vez lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces,
yo tengo que estudiar f restringido a p en el entorno de 0. Bueno, ¿cómo es la función? Y la función vale, vamos a marcar el 0 como referencia. Cuando mx es menor que 0, la función es 0. Acá el m ya sé que es negativo. Así que si el x es positivo, vean lo que estoy diciendo, si el x es positivo, m que es negativo por el x es positivo, ya es negativo. Así que esta función, con los m negativos y los x positivos, da 0. ¿Dónde se cumple esta dualidad? Acá. ¿Bien? Vean que no vi esta condición. No la vi porque ya por esta entré y me dio 0. ¿Qué pasa cuando los x son ligeramente menores que el 0? Bueno, esto es positivo, así que esto no se cumple. O bien se cumple esto y da 1, o bien se cumple esto y da 0. Esto es menor que 0. Porque estoy con los x un poquito negativos. Esto es menor que 0. Lo acabamos de decir, m es menor que 0. Pero menos x es mayor que 0. Esta cuenta puede dar positiva o negativa. ¿Dónde cambia el signo de esa cuenta? En un m que es negativo. Esa cuenta, en ese valor de m, vale 0. Acá vale 0. La función vale 0. En 0 también vale 0. Para valores de m de este lado de la cuenta, ¿sí? El signo de esto da, o sea, esto se cumple, ¿sí? Te queda mayor que 0. ¿Se entiende por qué? Si yo hago el signo de esto, me queda así. Entonces el signo de esta expresión. ¿Bien? Perdón, lo escribí al revés. Vamos a ver. Esto es el signo de esta expresión. Entonces, acá, esto es positivo. O sea que esto es cierto y el valor es 0. Y acá el valor pasa a ser 1. ¿Sí? No sé si se llega a entender, no quiero marearlos con las cuentas. Entonces, en el entorno de 0, no hay duda, de un lado y del otro, la expresión f restringida a p es solamente un 0. Y por lo tanto el límite da 0. Bien, vamos a leerlo todo rápido para fijar las ideas. Yo tenía que hacer el límite restringido a P. ¿Qué era P? Las rectas que pasan por el origen. Como son rectas por el origen, como que la I se me fue. Lo hice todo en función de X. Entonces yo llegué a la conclusión que si se da esto o esto da 0 y si se da esto es 1. Resulta que el M juega un papel, porque yo no sabía bien qué pasaba de qué lado del 0. Entonces hice dos casos, M menor que 0 y M mayor que 0. Para los M menor que 0, dije, bueno, los casos de X positivo y M menor que 0, la condición que vale es este y a 0. Ahora, yo quería ver los difíciles que son los X negativos, porque negativo y el M negativo no sé dónde me cae, si acá o acá. Entonces, ¿qué hicimos en definitiva? Hicimos el signo de esta expresión, que está puesto acá, en función del X. Cuando el X está entre M y 0, esta cuenta da positiva, por lo tanto esto es verdadero y da un 0. Cuando
estoy de este lado con el X, vale esta y va a ser esta. Bien, entonces lo que hice fue, en realidad acá no es un signo, lo que hice fue escribir ceros y unos el valor de la función. La función vale, de vuelta, 0 en los positivos, pero en estos que están antes del 0, pero después del m, como esto es positivo y vale esto, se cumple esto y es un 0 también. ¿Ah? Por eso puse ceros y dio 0 la cuenta. Vamos entonces a hacer ahora m mayor que 0. Misma historia. ¿Qué ponemos acá? Ahora el m es mayor que 0. Si el m es mayor que 0, si el m es mayor que 0, cuando el x es negativo, m por x menor que 0, y por lo tanto da ceros y no tengo que hacer mucho más. Lo complicado es cuando el x es positivo. Y cuando el x es positivo, volvemos a plantear todo. Cuando el x es positivo, tengo que ver si estoy acá o acá para ver si a esto o esto. Esto seguro que no, porque x positivo y m positivo no pueden hacer que esto sea menor que 0. De nuevo vengo a ver este signo. Solo que ahora, ojo, el m está a la derecha porque es más grande que 0. Y sigue siendo menos, más y menos porque hay un menos en la x. Y sigue siendo esta la zona que cumple. O sea que a la derecha del 0, pero a la izquierda del m, esto es verdadero y por lo tanto es un 0. Así que en el entorno del 0, que es donde estoy estudiando, f restringido a p no es más que un 0 y por lo tanto la cuenta da 0. ¿Bien? Si me está quedando un caso. M igual a 0. Ahora, si el m es 0, entra por este caso seguro. Así que directamente es un 0, no hay que hacer ninguna deducción extraña. Ahora sí, con todo esto, podemos decir que mi restricción P la dividí en P1, P2 y P3. Juntas todas, unidas todas, dan P. Así que entonces, el límite con x tendiendo a 0 de f restringido a P es efectivamente 0. Así que lo que nos pedía el ejercicio nos pedía, a ver cómo decía, demostrar que f de x tiende a 0 en el origen a lo largo de toda recta en el origen. Pronto, en el origen a lo largo de toda recta en el origen, el límite dio efectivamente 0. O sea que no importa si uso esa recta roja o esta recta roja o esta de acá o esta de acá, todas esas rectas tienen límite igual a 0. Bien. Ahora, un momento. Tengo una función que acabo de calcular el límite en un punto por unas restricciones que en realidad, si se fijan, yo tomo todas las restricciones de P, todas las posibles P, los uno y barro todo R2. No me queda punto de R2 sin barrer si yo tomo todos los posibles P. Entonces, yo puedo decir que la unión de todos los P sub M para todo M es R2. Y para todos esos P sub M, para todos esos P, el límite dio 0. Así que, entonces, tengo restricciones. Todas ellas unidas dan
el dominio, el límite de todas dio igual y el límite dio 0, la conclusión es que el límite de la función, en el nulo es 0, ¿verdad? No, no es así. Exactamente no es así. Veamos lo que nos pide la parte 2. La parte 2 nos dice hallar una curva que pase por el origen a lo largo de la cual, salvo en el origen, el valor sea constante 1. Lo que me está pidiendo el ejercicio es que dibuje una curva que solo pase por la zona punteada. Por ejemplo, tomemos una parábola un poquito más abierta. Un poquito, no mucho. Esa parábola que es un poquito más abierta, por ejemplo, podría ser igual x cuadrado sobre 2. Esa parábola un poquito más abierta me define Q, otra restricción, ¿sí? Que son los xy pertenecientes a R2, tal que y igual x cuadrado sobre 2. F restringido a Q es igual a 1 para todo xy distinto del nulo, vamos a aclararlo. Porque pasaba eso, ¿no? En el nulo valía 0. Pero entonces, con esta información, el límite de f restringido a q vale 1. Porque, recuerden, lo que pasa en el punto no me interesa, porque es solamente un punto, me interesa lo que pasa alrededor. Y a lo largo de toda esta curva, la función vale 1. Entonces el límite restringido de f en q es efectivamente 1. Entonces, en todas las líneas rojas, en todas las rectas que pasan por el origen, que son la unión de todas del dominio, el límite es 0. Todas. Pero hay una restricción que no es esas rectas, que el límite, ¿sí?, que el límite me da necesariamente 1. Entonces, lo que acá, o sea, algo está fallando. Porque por un lado, uno podría pensar que el límite da 0, pero por otro lado, este límite que dio 1, claramente me dice que el límite no es 1, de hecho el límite no existe en ese punto. Lo que está fallando es que creo que omití decir en todas las veces que la cantidad de restricciones que son esas rectas son infinitas. La unión da el dominio, pero son infinitas rectas. Recuerden que una de las condiciones más fuertes para poder usar ese teorema es que la cantidad de restricciones tenía que ser finitas. Y las rectas son infinitas. Este es un ejemplo que muestra cómo falla si acaso quiere usarlo con infinitas restricciones el teorema. No alcanza con que la unión del dominio, tienen que ser finitas las cantidades de restricciones. Eso es una forma indirecta de hablar un poco sobre la medida de Jordan del dominio, pero es algo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que falla? Que acá esto es verdad, pero esto es una unión infinita de elementos. ¿Bien? Este es un contraejemplo que muestra que esa condición es necesaria. Y cuando pregunta si f es continua en el origen, ¿sí? Si f es continua en el origen, claramente no, porque el límite en q es 1. El límite en P es 0. Y el valor funcional, bueno, no importa porque el límite no existe, pero si importara el valor funcional en 0, es efectivamente 0. Entonces, valor funcional no es igual al límite.
Entonces no es continua, que es la parte C. Le voy a dejar a ustedes armarlo. ¿Bien? Bueno. Y para terminar este repartido, vamos a hacer la primera parte solamente del ejercicio 5. ¿Por qué? Bueno, primero no voy a hacer las dos partes porque son bastante enganchadas, así que les voy a dejar la segunda parte a ustedes. Y es uno de los poquitos ejercicios donde podemos trabajar con la definición de continuidad y trabajarlo un poco, ¿sí? Definición de continuidad, que voy a escribirla acá. Obviamente no es toda la definición de continuidad, si hay alguna cosita más por ahí, pero me quería enfocar en eso. ¿Qué es lo que dice ahí el teórico? Dice, f va a ser continuo en A. Vean que no estoy yendo por el límite, estoy yendo por la definición. F va a ser continuo en A, sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que permite que se cumpla esto. Que todos los x en la bola alrededor de A, radio delta, están con su imagen a una distancia epsilon de f de A. ¿Sí? Ya creo que lo mencioné, pero este tipo de definiciones hablan de que cuando dicen para todo epsilon mayor que 0, quiere decir que alguien me da un epsilon, en cuanto a la forma de proceder, ¿sí? Alguien me da un epsilon. Y yo, si esto es verdad, si esto es continuo, efectivamente, yo tengo que ser capaz de esa persona de devolverle un delta que cumpla esta relación. O sea, alguien me da un epsilon, me dicen, mira, tu epsilon es 0,5. Bien, entonces yo tengo que encontrar un delta, capaz que es 0,08, capaz que es 1, capaz que es 10, un valor, que haga que todo lo que está alrededor de A esa distancia del delta, tiene sus imágenes acotado a una distancia de epsilon de la imagen del punto problema. Si logro hacer esto para cualquier epsilon que me den, desde los más grandes a los más chicos, sin pasarme para el otro lado del cero, ¿no? Ni el cero mismo, quiere decir que la función es continua. Eso, en la práctica, es una forma indirecta de decir que para epsilon tan chico como yo quiera. Pero ¿por qué digo esa expresión? Porque en realidad ahí es donde se va a plantear un problema real. Porque si el epsilon es muy grande, esto no es un problema. Porque yo devuelvo deltas muy chicos y ya está. Y lo fácil se quiere. Ahora, cuando me empiezan a apretar con epsilon realmente chicos, ahí es donde se empieza a volver difícil hallar un delta. Así como funciona esta definición. Entonces, si alguien me pide demostrar por definición, y ahora sí definición, no límite ni nada raro, definición, que algo es continuo, lo que yo tendría que ser capaz es, para cualquier epsilon que me den, devolver un delta. Lo que dice acá, que cumpla aquello.
Eso ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que para cualquier epsilon que me den, yo doy un delta? Y vean que acá dice delta de epsilon. Quiere decir que si me dan 0,2, yo devuelvo un delta, el de ese valor de epsilon. Si me dan otro valor de epsilon, yo devuelvo otro delta, que también cumple eso. Y eso lo puedo hacer siempre. En la práctica, lo que estoy diciendo es que puedo encontrar una relación entre delta y epsilon que me permite, para cada epsilon, devolver un delta. Digámoslo así, si yo sé que delta igual 3 epsilon, ¿sí? Si alguien me da 0,2, yo le devuelvo 0,6. O un poquito menos para quedarme tranquilo. ¿Sí? Ese es un poco lo que digo con una relación. Ahora sí, con esto en mente, vamos a hacer el ejercicio 5, la parte A, que dice: sea f de Rn en Rm, vean esto, K, un escalar, K mayor que 0, P, un elemento del dominio de F. Se cumple que para todo X de cualquier bola de centro en P y la intersección del dominio de F, la norma de f de x menos f de p es menor o igual que k, la norma de x menos p. O lo que es lo mismo es la distancia, esto es una distancia, ¿no? Entre f de x y f de p siempre es menor que k por la distancia de los elementos del dominio. ¿Sí? Demostrar que con esto ya puedo decir que es continua la función. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacerla por acá. A ver si nos entra. Aprovechando todo lo que tengo en el pizarrón. Entonces, yo sé que f va a ser continua en P. Por las dudas, dice demostrar que f continúa en P. Que no lo escribí, por eso digo. F continuo en P se va a dar si, solo si. Voy a reescribir la definición que está de arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir que para todo x perteneciente a una bola de centro P radio delta? Esto es lo mismo que decir, ¿sí?, que x menos P, recuerden que estos son elementos de Rn, menor que delta. ¿Bien? Y esto es lo mismo que decir que esa distancia es menor que epsilon. Esto es decir que f es continua en P. Visualicemos. F continua en P si se cumple esto. Dejémoslo de lado. Olvidémonos de esto un segundito. Por otro lado, cosas que yo sé, no me aporta mucho. Ok, está bien. Acá sí. Yo sé, esto no tiene que ver, de vuelta, no tiene nada que ver con la definición que acabo de escribir. Yo sé que para todo x alrededor de P, ¿sí?, para todo x alrededor de P, se cumple esta relación. Yo sé entonces que
De vuelta, esto sale de acá, ¿eh? No continúa allá. Ahora, esto es lo que yo quiero que sea menor que delta. Acá sí se metió esto. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que sea menor que delta. Y todo esto es lo que yo quiero justo que sea menor que epsilon. Entonces, si yo a propósito hago que esto sea igual que epsilon, vean lo que pasó. Esto es menor que epsilon. Y tengo una relación entre ese epsilon y un posible delta. Entonces, dado un epsilon, como se cumple esta relación, ¿sí? Si yo tomo x alrededor de f de p a una distancia epsilon, las imágenes las preimágenes, están cumpliendo esta relación. De vuelta, esto es porque así es la función en sí misma. No apliqué continuidad. O sea, lo armé, ahora tengo que ir para atrás. Entonces, me dan un epsilon. Vamos de vuelta. Tomo los elementos alrededor de f de p a una distancia epsilon. Los acomodo. Voy a ver sus imágenes. Y resulta que cumplen esta relación. Lo dice la letra. Entonces, estos elementos alrededor de P, yo me doy cuenta a su vez que están a una cierta distancia delta entre ellos. ¿Bien? Más o menos. Para hacerlo de forma genérica digo, bueno, no más o menos. Esa distancia máxima posible que habrá entre esos puntos, llamémosle delta. Así no me complico. Y K por delta es epsilon. O sea, que delta es epsilon sobre K. Entonces, si alguien me da un epsilon 002, bien, como se cumple esto, yo sé que, y bueno, y tengo un K conocido, ¿no? 002 dividido ese K conocido me da un valor de delta que cumple esta relación. Por lo tanto, es continua porque se cumple la definición. Para los elementos a una distancia epsilon, las preimágenes están a una distancia delta. ¿Sí? Ahí demostré por la definición que la expresión de esa función es continua. ¿Sí? Acá es importante entender el mecanismo por el cual funciona la definición, ¿sí? Y pensar que esto es una especie de ida y vuelta. Obviamente, una vez que llegué a esto, yo ya puedo decir que es continua, pero no me interesa, es continuo y ya está. Me interesa que hagan el esfuerzo de seguir el razonamiento de las expresiones para familiarizarse, si no lo hicieron ya, con este tipo de definiciones. ¿Sí? Parte B, que no vamos a hacer. Sea T una transformación lineal, así arranca el ejercicio. Demostrar que es continua, bla, bla, bla. Bueno, aprovecho para recordarles algo que ya dije, pero que a medida que avancemos en el curso se va a hacer más y más importante, es resuciten el material de álgebra. Todo lo que es transformaciones lineales, cuentas matriciales y alguna cosita más que vamos a estar usando, ¿sí? Entonces, yo en realidad no les voy a decir más nada, no voy a hacer la parte de transformación lineal, les voy a dejar a ustedes que la desarrollen. Obviamente hay que usar la parte A, ¿no? Digo, van muy enrabadas. Pero lo que es seguro es que les conviene tener a mano, por lo menos al principio, y pegarle una leidita, si no se acuerdan, del material de álgebra que hayan visto en el curso de Matemáticas 03. Obviamente transformación lineal, bueno, norma,
Pero vamos a ver un montón de cosas más que vienen del lado de operaciones con matrices, vectores y demás. ¿Sí? Entonces no se olviden de rescatar de donde tengan los apuntes de CO3, bueno, incluso de la página de los apuntes teóricos y demás, para poder seguir un poco este curso de 0.4. ¿Bien? Bueno, con eso hemos finalizado el repartido 2 y este video. En el siguiente ya vamos a arrancar con el repartido 3 y tratar el tema de derivadas. Gracias.